7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos. Estamos ya conectados con nuestro primer invitado, el doctor Fausto Jarrín, exasambleísta, abogado. ¿Cómo está, doctor Jarrín? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido a Punto Noticias de Radio Pichincha. Finalmente, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Finalmente, la Fiscalía parece que desempolvó la carpeta relacionada al caso INA Papers, casi al completarse los 5 años, si no me equivoco, en cuanto a los tiempos. Resulta al menos una coincidencia, digámoslo así, el timing en lo que esto ocurre, cuando esto ocurre, en momentos en que se investiga al presidente de la República por el caso Gran Padrino o el caso Encuentro, esta supuesta red de corrupción que tendría enlaces con la mafia albanesa, etcétera, etcétera. Un momento complicado por el que pasa el régimen y resulta que la fiscal da a conocer que ha pedido que la Corte Nacional de Justicia cite una fecha y una hora para la audiencia de vinculación de formulación de cargos ya, y esa fecha se conoce que es para el 3 de marzo próximo, así de rápido. ¿Qué lectura le da a usted que conoce del caso? ¿Por qué se produce todo esto en este momento, después de tanto tiempo? ¿Por qué ahí se conoce recién este avance y el pedido que ha hecho la fiscal del Estado? Bueno, primero que nada, buenos días, Liceña, muchísimas gracias por la invitación. Hola, Alexis, qué gusto siempre estar en Punto Noticias. Bienvenido, doctor. Un poco de periodismo sano le hace bien a un país en el que la prensa hegemónica se ha encargado justamente de facilitar esto, que ahora me pregunta Liceña. Les escuchaba hace unos minutos, yo tampoco estoy, digamos que, expectante de lo que pueda suceder en esta situación. La Fiscalía recibió la denuncia, al menos la denuncia que junto al asambleísta del periodo anterior, actualmente también es asambleísta Ronnie Aliaga, presentamos juntos, yo presenté en calidad de abogado, el 20 de febrero, me parece, si no estoy equivocado, días más, días menos, del 2019. Es decir, ya esto se conocía por allá, por esa época, antes de la barbarie de octubre de ese mismo año, del encarcelamiento de la prefecta de Pichincha junto a Virgilio Hernández y Cristian González, ya cuando Jorge Glass estaba en la cárcel, ya cuando había iniciado todo un esquema, digamos, de violencia política, de violencia judicial a través del odio. Esta denuncia se presentó inclusive antes de que salga el dichoso informe Arroz Verde, ¿no? Escrito por los mismos que escribieron la sentencia del caso Sobornos. Así que no guardo expectativas al respecto. Creo que lo único saludable, si cabe hablar de algo saludable en este tipo de actuación judicial, es que una vez más, como ha dicho más de una vez el expresidente Rafael Correa, el tiempo nos sigue dando la razón. Maniatado, tergiversado, digamos, malintencionado inclusive, me atrevo a ir más allá, se le va a formular cargos ahora. Si hubiese sido alguien del correísmo con la cantidad abrumadora de evidencia, acuérdense cómo hablaban del caso Sobornos, ¿no? Hablaban de 7 millones, de 12 millones, de 14 millones. Cuando hablaban del caso de Brecht, hablaban de 30 millones. Ahora, como quien no dice nada, han sido 76, ¿no? Repartidos entre familiares y amigos. Y de esto sí hay evidencia, porque la asistencia penal internacional de Estados Unidos y de Panamá, entiendo que son los que, de alguna manera, estas asistencias son las que generan la decisión de fiscalía. Totalmente, además, encuadrada, ¿no? Con un timing perfecto en la mitad del trabajo de la comisión que está investigando en la Asamblea esta vergüenza que significa para todos los ecuatorianos el caso Gran Padrino. Así es como ha actuado la Fiscalía, así es como va a seguir actuando. Ya me hubiera encantado ver en otras épocas, allá por el 2019, por el 2020, cuando nos obligaban a hacer las audiencias de enfermos, cuando no les importó la pandemia. Ayer ya hubiese habido allanamientos y estarían hoy todos detenidos para la audiencia hoy a las 5 de la mañana, ¿no? Acuérdense cómo fueron las audiencias contra Alexis Mera, contra Fernando Alvarado, contra tanta gente que día a día se va ratificando con más fuerza
primero que eran inocentes y segundo que fueron víctimas de una persecución violenta, de una persecución salvaje. El mismo Carlos Ochoa, los fiscales pedían que se deseche el caso y como ya fue disposición del transitorio, así como fue el caso Balda, la fiscalía desoyendo decisiones de sus propios fiscales, me parece que dos pidieron que se iban a abstener de acusar. O sea, hay que hacer un poco de memoria para volver a 5 o 4 años después, analizar todo lo que ahora estamos viviendo de forma vertiginosa, para darnos cuenta que todo obedece a cálculos políticos y a odios políticos. Doctor Jarrín, ¿cómo está? Qué gusto escucharle, buenos días. A ver, ahí yo quisiera una lectura suya con respecto de algunas declaraciones a partir de estos acontecimientos de las últimas horas. Ayer, en entrevista con Javier Lasso, el expresidente Correa, mencionó que la señora Salazar intentó acercarse a la bancada de UNES para evitar un juicio político. Cito la frase textual del expresidente: quiso evitar juicio político en la asamblea sacando el caso INA Papers o Sinohydro. Le dijimos que es una vergüenza, ya nos mandó a decir que seguirá persiguiéndonos. Tenemos de fiscal a una delincuente, mala, cruel e inepta, es la fórmula perfecta para el desastre. Y quiero juntar eso con lo que acaba de decir hace pocos minutos nada más uno de los periodistas que fueron parte de los que escribieron la sentencia que usted decía hace un momento. Cristian Zurita, en entrevista con el colega Fabricio Vela, acaba de decir que para lo que va a servir esto es para vincular nuevamente a Jorge Glass. Es decir, lo que va a pasar es que vamos a ver más de lo mismo. Y yo, claro, digamos, más o menos coincidiendo con lo que usted mencionaba hace un momento, qué difícil resulta creer en una fiscalía que montó el caso Rebelión, por ejemplo. Qué difícil creer en una fiscalía que procesó a Correa por influjo psíquico. Y qué difícil creer en una fiscalía que abre un caso 5 años después de que este fue revelado. Entonces, yo sí quisiera una lectura suya con respecto de estos últimos temas que le acabo de señalar. Mira, Alexis, yo creo que no se trata aquí de que es difícil o no es difícil, es imposible, yo no le creo. Yo no le creo a la fiscalía. Sobre todo después del 5 de febrero, me imagino, o más bien dicho, no me quiero imaginar cuántos que siempre han sido correístas estarán repicando el teléfono del expresidente Correa, de Jorge Glass. Por ahí vi un tuit de Fernando Alvarado diciendo que se inhiban de escribirle a aquellos que le cerraron las puertas y le apuntaron con el dedo en su momento. A mí mismo, no te imaginas la cantidad de... Yo siempre he sido correísta, de mensajes y llamadas que recibo, así que haya habido la posibilidad. Entiendo que están agotados los pasajes a México y a Bélgica a partir del 5 de febrero. Pero por supuesto, es una cosa vergonzosa, realmente. Ahora ya empezaron a aparecer los de las fórmulas mágicas de las soluciones, empezaron a aparecer los de las fórmulas mágicas de las redenciones. Realmente hay que saber procesar esto con mucha cabeza fría, ¿no? Y no me cabe duda de que la fiscal, el excontralor, el actual contralor, la gente de la Corte Nacional, la gente del Consejo de la Judicatura, todos los que saben muy bien que participaron y han participado de la persecución, el expresidente de la Asamblea, Litardo, que sé que ya anda merodeando por ahí diciendo que él siempre ha sido correísta, y tantos otros. Pero él fue el presidente de la comisión Gabela, ¿no? No hay como olvidarse aquello. No, yo no me olvido de nada realmente. Algunos podrán tener mala memoria, yo tengo memoria fotográfica y cuando tengo miedo de olvidarme tengo anotado, porque hay cosas que no hay que olvidarse. Lo que hemos vivido estos 6 años no hay cómo olvidarse. Creo que los culpables, los responsables se pueden contar en una hoja de papel. Tampoco es necesario culparle a la ciudadanía, al pueblo. El pueblo siempre busca su bienestar y a veces se equivoca, pero los actores intelectuales, los autores materiales de todo lo que hemos tenido que vivir, ellos tienen que ser responsabilizados en su momento. Así que no tengo dudas de que haya habido la búsqueda de canales, de amigos mutuos para tratar de alivianar cosas o de hacer intercambios. Hemos sido víctimas permanentes de este tipo de extorsión desde el gobierno anterior y en este gobierno.
manteniendo preso a Jorge, manteniendo preso a Alexis, sigue preso Pablo Romero, 3 años sin sentencia ejecutoriada por un caso que todos sabemos que es basura. Entonces, tenemos todavía compañeros refugiados, asilados, fuera del país, María Duarte esperando desesperadamente un salvoconducto, ni siquiera el asilo que ya le otorgó la República de Argentina. Es decir, esto todavía no se termina. Yo no dudaría del riesgo de que se vuelva a recrudecer una persecución. Si el país se convulsiona, seguramente ya sabemos quiénes seremos los primeros en estar en una lista de perseguidos, en una lista de víctimas de escuchas, de seguimientos extraoficiales. Ya sabemos a dónde están apuntando. Me parece que algún idiota ya le leí ayer que Paola Pavón está preparando nuevamente marchas y alguna cosa así, ¿no? Nosotros realmente hemos tenido que soportar con resiliencia esto, pero todo tiene su límite, ¿no? Y yo comprendo perfectamente la reacción de molestia, de rabia que tiene el expresidente Correa, porque él ha sido la principal víctima de todo esto durante estos años, y por él muchos inocentes también han sido victimizados por los dos regímenes que hemos atravesado lastimosamente para el país. Doctor Jarrín, por todas las actuaciones que usted ha señalado anteriores de la Fiscalía, o sea, no hay mayor expectativa del avance de lo que va a ser este caso, pero yo le decía, ¿por qué ocurre ahora? Detrás de este anuncio, de estas diligencias que se esperan, lo que se esconde en realidad o lo que hay en realidad podría ser este afán de crear una cortina de humo, de distraer la atención del caso El Encuentro o El Gran Padrino y concentrarnos en el caso INAH Papers y volver a los señalamientos al expresidente Correa o a su entorno cercano que gobernó con él y distraer la atención de esta investigación, bajarle el perfil a esta investigación en todo sentido, en el ámbito mediático, en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial. ¿Podría ocurrir eso? Yo creo que lo que no podemos es tener expectativas de otra cosa, Liceña. Yo creo que este proceso va a avanzar lentamente, pero va a avanzar hacia una sentencia contra Moreno, que no sé cuándo la veamos, ¿no? Aquí no hay apuro, él no va a ser candidato, no es que vamos a tener casación de 16 días, seguramente esto terminará con sentencia, quizá ya no sea ni siquiera esta fiscal la que vaya a representar al Estado en las audiencias acusatorias o lo que sea. Aquí se van a tomar el tiempo, así como se han tomado 3 años y medio desde que se denunció para solicitar formulación de cargos. En otras cosas, apuraditos, piden archivar a los 2 años diciendo que eso dice la ley. Así mismo van a actuar. Ahora, sería, aunque yo creo que eso ya no les interesa, sería extremadamente vergonzoso que en un proceso donde convocan a formulación de cargos a 37 personas, después de casi 4 años, 3 años, 6 meses me parece que son ya, y luego resulte que necesitan 30 días más para investigarlo un poquito más y vinculen a alguno de los que no están ahorita en la lista, ¿no? Así que yo creo que lo que dice Zurita o lo que digan cualquiera de los representantes de esa canalla mediática que se ha encargado de impulsar la persecución y que escriben informes, es especular para tratar de, ellos sí, lanzar cortinas de humo, tratar de mantener viva esa llamita del odio, del anticorreísmo que tanto daño le ha hecho al país, porque todo esto, realmente todo lo que estamos viviendo es el producto de la famosa descorreización, ese absurdo que a veces en Latinoamérica no terminamos de entender y que en nuestro país sucede siempre, de tratar de dañar todo lo que hizo el anterior para quedar bien uno, en vez de aprovechar lo que se hizo bien para darle más garantías a este pueblo que necesita tanto. Yo creo que eso es lo que debemos esperar, ¿no? Eso es lo que debemos esperar y debemos estar listos. En relación a Jorge, en ese caso no se le ha solicitado ni siquiera rendir versión. Yo espero que no sea motivo nuevamente de victimización un hombre que ya ha sufrido demasiado, pero no me llamaría la atención que frente a las circunstancias actuales la fiscalía o los poderes fácticos empiecen a hacer de esto un tema y terminemos nuevamente en los estrados o terminemos nuevamente teniendo que defendernos, pero
Lo que sí está claro es que este pueblo ya le dijo que no a este modelo. Este pueblo conformado por quienes estamos en la Revolución Ciudadana, por quienes están en la CONAIE, por quienes están en otras muchísimas fuerzas políticas progresistas, colectivos ciudadanos. Yo creo que ese triunfo hay que reivindicarlo todos. Ya le están diciendo, ya le está diciendo al modelo, ya le está diciendo a los poderes fácticos, al bloque de poder actual, que estamos cansados y que esto se acaba. Así que creo que tienen que ser responsables, no han sido nunca, pero deberían ser cautos en cómo actúan, porque el péndulo da la vuelta y creo que estamos muy cerca de ese momento. Hay un dato en este caso, Sinohydro, caso INA Papers, doctor Jarrín, 24 de junio del 2021, en la cronología que hace el portal GK. 2 años y 3 meses después de abrirse la investigación en el caso INA Papers, la fiscal general Diana Salazar dijo que se reorganizaba la indagación porque el caso iba más allá de INA Papers. Además dijo que se había recibido información relevante desde Panamá a través de Asistencia Penal Internacional. Sí, tiene que ver con Asistencia Penal Internacional. Y Panamá tiene que ver con empresas offshore, cuentas en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Que eso es algo que además el expresidente Correa y su gobierno siempre lo denunciaron, ¿no? Que digamos, una de las formas más, entre comillas, eficiente de ejercer actos de corrupción y de caer en casos de corrupción es justamente a través de paraísos fiscales, trasladar dinero, sacar dinero de nuestra economía, etcétera. ¿Hasta dónde podría alcanzar? Si la fiscal dice que esto va más allá del caso INA Papers, ¿hasta dónde podría alcanzar? Porque fíjese usted, en el caso tenemos información relevante desde Panamá, a través de Asistencia Penal Internacional. En el caso, llámese sobornos o como sea, y en todos los casos que le abrieron a Correa y a Glass, nunca encontraron la famosa ruta del dinero. Pero acá, en cambio, Panamá dice... Ni acá van a sí, encontrar, Alex. por eso le cito esto, doctor Jarrín. Acá Panamá dice, sí, si hay información, tengan. Entonces, ¿qué es lo que dice la fiscal que va más allá de INA Papers? Yo lo que entendería de esto es que hay que hacer memoria. Acuérdense, Alexis, Licenia, ciudadanos. Cuando se presentó la denuncia, inmediatamente después de eso, porque se hizo público, acuérdense los muebles de esos que aparecían en ese departamento en Suiza. Los de Conto Patiño que le había pagado a Lenín Moreno. Acuérdense el departamento ese que habían comprado en España. Entonces, responsables como nosotros somos, Ronnie Aliaga viajó a España a presentar denuncia en España, viajó a Suiza a presentar denuncia en Suiza. Entonces la fiscalía se vio obligada prácticamente a solicitar las asistencias penales internacionales. Así que cuando dice va más allá de INA, por supuesto, pues habrá que verificar cómo fue esta venta / regalo del departamento en España, ese departamento al que inclusive Ronnie fue, y cómo fue este temita de los $30,000 en muebles de lujo que llegaban a un departamento en Ginebra. Esos países son muy rigurosos con estas situaciones cuando se trata de políticos. Para otras cosas sí, también se prestan para esconder las cosas, porque yo siempre he estado de acuerdo con lo que decía el presidente Correa en la época de la consulta aquella contra los dineros en paraísos fiscales. Esos sitios sirven para esconder dinero mal habido. Otra cosa es tener cuentas en el exterior, eso no es lo mismo y a veces se confunde. Yo puedo tener una cuenta en Colombia, puedo tener una cuenta en España, puedo tener una cuenta en Nueva York. Otra cosa es tener cuentas donde la plata está escondida, donde los dueños de las cuentas son secretos, porque la corrupción nace de la codicia, de la ansiedad que tiene la persona, que en ese caso es un funcionario público, por llenarse los bolsillos de dinero que no es de él, afectando a la ciudadanía. Entonces esa plata la esconden. Los que logran hacer grandes fortunas a través de la corrupción esconden la plata en fideicomisos, esconden la plata en entramados offshore de cuentas de empresas que son dueñas de otras empresas y dueñas de otras empresas. Eso es lo que hay que combatir, no el hecho de que alguien pueda tener otro trabajo legítimo o asesorar legítimamente en Argentina o en México o en España, a quien sea, ¿no? Uno, por ejemplo, como abogado, tiene derecho a que le regresen a ver en otros países y le digan, oye, necesito un asesoramiento de esto, y cobrar por eso. El problema es los que esconden los recursos
Para eso sirven esos entramados fuera de offshores, o para eso sirven esas cuentas, esos fideicomisos en el que esconden la plata los que sabemos. Entonces, eso hay que seguir combatiendo, porque cuando se sepa dónde está la plata, muchas de estas corruptelas de alto vuelo se van a acabar. Doctor Así Jarrín. que aquí sí van a encontrar la ruta del dinero, pero seguramente ya la encontraron y por eso ya no son los 30 millones de los que se hablaba al principio, sino 76, o sea, ya pudieron sumar, ¿no? Ahora, doctor Jarrín, ¿qué opinión le merece la respuesta que ha dado el expresidente de la República, Lenín Moreno? Él también dice sentirse sorprendido por la coincidencia de la actuación de la Fiscalía, por los momentos en los que atraviesa el país, que no tiene nada que ver con este tema y que, por el contrario, dice, fue su gobierno el que denunció en octubre de 2017 640 obras ejecutadas por el mandatario anterior que tenían indicios de corrupción, sobreprecio, etcétera, etcétera, y que le sorprende que se investigue irregularidades en Sinohidro y no se formulen cargos contra quienes sí tuvieron responsabilidad y competencia en las diferentes etapas del proceso contractual. ¿Y qué podía esperarse de Lenín Moreno, Liceña, sino cinismo y miseria, ¿no? Si son sus marcas personales. Seguramente le sorprendió, porque no hay que olvidarse cuál fue la coyuntura dentro de la cual Diana Salazar llegó a la Fiscalía, no hay que olvidarse del circo transitorio, no hay que olvidarse de Trujillo, el que llevaba a los testigos a sus oficinas para decirles qué decir, a no ser que quieran grandes sentencias. De Santiago Cuesta, que presionaba para que declaren en contra de Correa. Por supuesto, Santiago Cuesta se fue, no solo en contra de Correa, Santiago Cuesta se fue a tratar de negociar con los abogados de Pablo Romero por el caso Balda, amenazándole con el caso Caminito y con otros casos más, que de hecho, cuando Pablo, a quien yo siempre admiraré por su valentía, por su entereza, se negó a hacerlo, pues le trajeron acá con un modelo muy complicado de violencia internacional, porque para eso se prestó España, lo extraditan y acá lo juzgan por otras cosas, ¿no? Entonces violaron inclusive el acuerdo de extradición, porque apenas pisó tierra ecuatoriana, Pablo le formularon cargos por el caso que Cuesta le amenazó, que es el caso Caminito. Así que yo no esperaba otra cosa de Moreno, algo que ya escuchaba yo desde ayer, por supuesto, de los acusados ahí, no sé si quede alguno en el país. Uno que otro sí está aquí, pero gozando de mucho poder, así que no sé si les alcance el tentáculo de la Fiscalía a ellos. Vamos a ir viendo. Nosotros, como decía al principio, nosotros somos los denunciantes. Yo en calidad de abogado, Ronnie Aliaga en calidad de denunciante, en la época anterior de la Asamblea, en el gobierno anterior, y vamos a estar muy pendientes de lo que va pasando aquí. Porque creo que al país ya no se le puede seguir mintiendo, ya no se puede usar la justicia para fines políticos, entonces estaremos prestos a denunciar cualquier cosa que nos parezca extraña en este proceso y en cualquier otro proceso. Y este caso, doctor Jarrín, podría traerle al país, digo yo, algún tipo de problema diplomático con China, tomando en cuenta que Sinohidro es una de las constructoras más grandes del mundo. Hay un arbitraje de por medio por las fisuras, porque el Estado no quiere terminar de recibir esta obra que es Coca-Cola Simbler, una obra emblemática que tiene el Estado ecuatoriano. ¿Le puede de alguna manera esto ocasionar algún problema? Porque la fiscal, no sé por qué razón, cambió el nombre de Sinohidro, que era el caso INAPapers, a Sinohidro, que dice que lo va a llamar de ahora en adelante, afectando así de forma directa la marca o la imagen de esta empresa constructora. Yo creo que es irresponsable el tema del uso del nombre. Aquí debió haberse utilizado, no sé si INA, ¿no? Además, eso de ponerle nombres a las causas es parte del encuadre mediático al que la Fiscalía se ha acostumbrado. Revise, Liceña, usted, de las 10,000 o 12,000 causas que Fiscalía, ¿cuántas les pone nombres? La policía tiene la costumbre de ponerle nombres a los operativos, pero la Fiscalía es la causa 1743, es la causa 029, es la causa 1030. A las causas a las que les ponen nombre por alguna razón relacionada sobre todo con el tema mediático, no con la justicia. Desde ahí empezamos mal. Segundo, ponerle efectivamente el nombre de la compañía es un asunto extremadamente irresponsable. Si es que el proceso penal es utilizado de alguna manera para afectar el tema contractual, para afectar el tema del arbitraje o cualquiera de esas cosas,
el Ecuador será responsabilizado por eso. Desgraciadamente no tengo dudas de eso. Somos campeones para equivocarnos en esas cosas y lastimosamente podría darse esa situación. Podría darse, por ejemplo, que China pare un sinnúmero de cosas en las que venía apoyando al Ecuador, incluido este gobierno, a pesar de todo lo que decía de China en la campaña, y eso a los únicos que termina afectando es a nosotros, al pueblo. Doctor Jarrín, se nos va terminando el tiempo. Yo no quería dejar pasar esta oportunidad también para preguntarle sobre cómo está la situación actual del caso Sobornos en cortes internacionales y concretamente en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hace algunos días leíamos una nota de prensa internacional que recogía declaraciones de Paola Pavón sobre este tema, y ella decía que lo que la Revolución Ciudadana espera es que Naciones Unidas haga una evaluación sobre esto y que Correa tome más o menos el mismo camino que Lula en Brasil, ¿no? Por un lado. Y por otro, también citarle como referencia la declaración que dio en este espacio hace algunos días atrás el exministro de Gobierno del actual régimen, Francisco Jiménez, que dijo que en el caso Sobornos él vio cosas que no ha visto nunca en derecho, que se estiró el derecho y que hay por lo menos unas cuantas inquietudes dentro del caso Sobornos y el manejo que le dio la justicia en el país. Empiezo por lo segundo, Alexis. Francisco Jiménez fue ministro de Gobierno y hubiese sido, digamos, digno de reconocimiento que lo haga desde esa posición. Si lo hace después de que queda fuera del gobierno, lo hace escudándose en la academia, una academia ausente, yo le quitaría cualquier valor a esas expresiones, excepto en que ha dicho lo que todos hemos dicho, pero se quedó corto como siempre, porque aquí no es que se estiró el derecho, aquí se violó el derecho. El caso Sobornos es un vademecum de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos del expresidente Correa y de todos los procesados, de todos, incluida Pamela Martínez, porque a ella le retuvieron en el aeropuerto, le mantuvieron sin ninguna orden, retenida durante varias horas, luego le trajeron en un carro de la policía desde Guayaquil hasta Quito, para recién aquí dictarle una orden de detención para fines investigativos y 2 días después formularle cargos. Eso se llama secuestro, eso se llama detención arbitraria. Así que incluida Pamela Martínez, todos los procesados del caso Soborno son víctimas de violación de derechos humanos. Así que, doctor Jiménez, a sus alumnos, no les diga que se estiró el derecho, dígales que se violó el derecho. Se violó el derecho. Y en cuanto a lo segundo, por supuesto, ya lo había dicho yo hace poco tiempo también, y confirmo las expectativas de las que hablaba Paola. Nosotros estamos expectantes, valga la redundancia, al respecto de la posibilidad de que Naciones Unidas, a través de los distintos órganos y mecanismos, se pronuncie. Espero que así sea. Disculpen. Espero que así sea lo más pronto posible. Creo que el futuro de este proceso es el mismo, efectivamente, del presidente Lula da Silva, y espero que aquí, en ese momento, la justicia actúe como le corresponde y no nuevamente con cálculos políticos o violando los derechos de las personas. Así que estoy también, expectante de esa posibilidad, porque creo que Rafael Correa no se merece otra cosa que la ratificación de su inocencia y la ratificación de su nombre. Muchísimas gracias, doctor Jarrín, por habernos acompañado en esta conversación. Muy amable. Muy gentil. Gracias a los dos. Un gusto estar aquí siempre. Cuídense. Muchísimas gracias. Lo propio, doctor. El doctor Fausto Jarrín, abogado, exasambleísta, que ha estado con nosotros, 8:09. Tiempo de una pausa. No se vaya.